La última imagen que muchos conservaron de Priscila era la de una joven sonriente, con toga y birrete a punto de graduarse. Nadie imaginaba que detrás de esa escena de futuro prometedor se escondía un destino que la convertiría en una víctima de una de las historias más largas y crueles de secuestro. Lo que comenzó como una tarde cualquiera terminó arrastrándola a un encierro marcado por la violencia, la manipulación y el dolor constante. Durante más de 2 años, su voz fue utilizada como herramienta de presión, su cuerpo como prueba de vida y su sufrimiento como moneda de cambio. Mientras afuera se negociaba su regreso, ella ya estaba siendo destruida lentamente, en un cautiverio donde cada día significaba un nuevo límite superado en crueldad. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, ya no quedaba nada que rescatar. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La tarde del 11 de diciembre de 2007 transcurría como cualquier otra en la Ciudad de México, sin señales de lo que estaba a punto de ocurrir. Priscila Grecia María Lorea Franco, una joven de apenas 18 años, llegó en su vehículo a la empresa de transportes de su padre, sin imaginar que ese sería el último momento de aparente normalidad en su vida. Apenas descendió, o incluso antes de tener oportunidad de reaccionar, fue interceptada por 5 hombres que actuaban sin ocultar sus rostros, armados y decididos. La rodearon, la obligaron a volver a subir al vehículo y, bajo amenaza directa, tomaron el control de la situación. En cuestión de segundos, el automóvil se alejó del lugar con ella dentro, desapareciendo sin dejar rastro inmediato. El secuestro fue directo, frío y ejecutado con precisión. No hubo margen para pedir ayuda ni tiempo para comprender lo que ocurría. Así comenzó una historia que pronto se convertiría en uno de los secuestros más prolongados y crueles registrados en el país. Minutos después del secuestro, la angustia comenzó a tomar forma concreta cuando el padre de Priscila, Marco Vinicio Lorea García, recibió una llamada. No era una conversación común, sino una grabación en la que la propia joven, con voz contenida, le decía que de él dependía de que las cosas resultaran fáciles o difíciles. Era la primera señal de que todo estaba bajo el control de los captores. Tras ese mensaje, uno de los secuestradores tomó la palabra y dejó clara la dinámica que marcaría los siguientes meses. Se presentó como un profesional, asegurando que si se cumplían sus instrucciones, la joven sería devuelta con vida. Pero también dejó una amenaza explícita: si no pagaban lo exigido, él mismo indicaría dónde encontrar su cadáver. Ese fue el inicio de una extorsión que no sería breve ni lineal. Los contactos no eran constantes. Podían pasar semanas e incluso más de un mes sin comunicación, generando una incertidumbre insoportable. Cada llamada significaba nuevas exigencias económicas, nuevas condiciones y la prolongación de una pesadilla que, lejos de resolverse rápido, comenzaba a alargarse sin un final claro. Con el avance del tiempo y las investigaciones, comenzó a perfilarse la estructura detrás del secuestro. La célula criminal fue identificada como Las Pelonas, un grupo que operaba principalmente en zonas como Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán, enfocándose en estudiantes de preparatoria y universidad como sus principales objetivos. Ese nombre no era casual. Tenían la práctica de rapar a sus víctimas, hombres y mujeres por igual, como una forma de humillación y control. Pero ese era solo el inicio. También recurrían a torturas extremas, incluyendo mutilaciones como arrancar uñas o dientes, con el fin de presionar a las familias y demostrar que estaban dispuestos a todo. El patrón era claro y repetido. Capturaban a los jóvenes cerca de sus entornos cotidianos, exigían rescates millonarios y aun cuando estos eran pagados, muchas víctimas eran privadas de la existencia en las primeras 48 horas. Los cuerpos solían ser abandonados en zonas apartadas, mientras las familias seguían creyendo que aún había esperanza. La voz de un hombre apodado El Barbas era recurrente en las negociaciones,
consolidando la identidad de una organización que operaba con frialdad y experiencia. Con el paso de los meses, la vida de la familia Lorea se transformó en una rutina marcada por la espera, el miedo y la obediencia forzada. Cada contacto con los secuestradores implicaba nuevas exigencias económicas, pagos constantes que debían cumplirse sin cuestionamientos si querían mantener con vida a Priscila, al menos en apariencia. La comunicación era irregular, lo que incrementaba la desesperación, dejando a la familia sumida en la incertidumbre más absoluta, para luego reaparecer con nuevas amenazas y condiciones. Cada silencio prolongado abría la puerta al peor de los pensamientos, y cada llamada devolvía una esperanza frágil sostenida por el miedo. A pesar de cumplir con los pagos, no existía ninguna garantía real. La familia comenzó a desgastarse no solo emocionalmente, sino también económicamente, atrapada en una dinámica donde cada decisión estaba condicionada por la vida de Priscila, mientras las autoridades avanzaban con lentitud, sin resultados claros que permitieran acercarse a su paradero. En medio de la investigación, surgió un avance que parecía significativo. En 2009 fue capturado Nino Colman Hoyos Henao, un ciudadano colombiano que había tenido relación laboral con el padre de Priscila. Su detención reveló un dato clave. Él era quien había creado y controlado las cuentas de correo electrónico utilizadas para negociar el secuestro. Este hallazgo confirmó que el crimen no era improvisado, sino parte de una estructura organizada que utilizaba distintos medios para mantener el control y la presión sobre la familia. Sin embargo, lo que parecía un paso hacia la resolución del caso terminó generando una nueva amenaza. Tras hacerse pública la detención, los secuestradores reaccionaron de inmediato. Advirtieron que si no se retiraban los cargos contra Nino, Priscila sufriría las consecuencias. La situación se volvió aún más tensa, porque cualquier avance en la investigación podía traducirse en un riesgo directo para la vida de la joven. La esperanza y el peligro comenzaron a avanzar en paralelo. Con el tiempo, las pruebas de vida dejaron de ser solo mensajes de voz o imágenes controladas. La familia comenzó a recibir material mucho más perturbador. Videos en los que se evidenciaba el nivel de violencia al que estaba siendo sometida Priscila. En esas grabaciones, la joven aparecía en condiciones degradantes, siendo víctima de abusos y sometida a mutilaciones. Había sido rapada, le habían dañado partes de su cuerpo y era expuesta de forma deliberada para aumentar la presión sobre su familia. Cada imagen no solo confirmaba que seguía con vida en ese momento, sino que también revelaba el sufrimiento constante al que estaba sometida. Las pruebas, que en teoría debían ofrecer esperanza, se convirtieron en una forma de tortura psicológica para quienes las recibían. Mientras las autoridades no lograban avances contundentes, la familia enfrentaba una realidad cada vez más cruda, entendiendo que no solo estaban pagando por rescatarla, sino intentando frenar un nivel de violencia que parecía no tener límites. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Con el paso del tiempo, la realidad terminó imponiéndose de la forma más cruel. A pesar de los pagos, de las amenazas cumplidas y del sufrimiento documentado en cada prueba de vida, Priscila ya no estaba con vida mucho antes de que su familia lo supiera. Según los informes forenses, a la joven le quitaron la vida el 19 de febrero de 2010 con 2 disparos, uno en la boca y otro en la nuca. Sin embargo, esa verdad permaneció oculta mientras los secuestradores continuaban enviando pruebas manipuladas para hacer creer que seguía con vida. La última de estas pruebas fue recibida en agosto de ese mismo año, meses después de su muerte. El descubrimiento no llegó a través de una notificación oficial clara, sino de una manera fría y devastadora. Cuando su padre acudió a proporcionar una muestra de ADN, le informaron que coincidía con el de un cuerpo hallado meses antes en Huitzilac, Morelos. El cadáver había sido abandonado, con signos evidentes de tortura prolongada, sin alimento ni agua,
y permaneció sin identificar en una fosa común durante años. La tragedia no terminó con la confirmación de la muerte. Durante todo ese tiempo, la familia continuó realizando pagos, incluso cuando Priscila ya estaba muerta, lo que provocó la ruina económica total de su padre. Perdió su flota de camiones, acumuló deudas imposibles de cubrir y terminó en prisión durante 10 meses por no poder responder a sus compromisos financieros. Tras recuperar su libertad, Marco Vinicio transformó su dolor en acción. Se convirtió en activista, impulsando cambios legales y participando en la creación de iniciativas que más tarde contribuirían a la ley de víctimas, buscando evitar que otras familias atravesaran una experiencia similar. Si yo puedo hacer felices a los demás, no me importa que yo no sea feliz. Si este es mi precio, está bien. En el plano judicial, la respuesta fue incompleta. Nino Colman fue sentenciado en 2018 a más de 56 años de prisión, pero el resto de los integrantes de la banda nunca fueron plenamente identificados ni llevados ante la justicia. Años después, el grupo seguía operando, repitiendo el mismo patrón con otras víctimas, dejando claro que el caso de Priscila no solo fue una tragedia individual, sino también una muestra de un sistema incapaz de detener a tiempo una maquinaria de violencia que continuó activa. La historia de Priscila no solo expone la brutalidad de una banda criminal, también deja al descubierto las profundas limitaciones de un sistema que nunca estuvo a la altura de la urgencia. Durante meses, incluso años, la investigación avanzó de forma lenta, fragmentada, sin la capacidad de reaccionar con la contundencia que un caso de esa magnitud exigía. Mientras la familia entregaba dinero, esperanza y estabilidad, las autoridades no lograban construir una respuesta efectiva que permitiera localizarla a tiempo. Resulta aún más difícil de entender que, habiendo sido hallado un cuerpo con signos evidentes de tortura, pasaran meses sin que se estableciera un vínculo claro con la desaparición de Priscila. Fue necesario que su propio padre acudiera a entregar una muestra de ADN para que finalmente se confirmara lo que ya era una tragedia consumada. Esa tardanza no solo prolongó el dolor, también permitió que la mentira continuara, que los secuestradores siguieran cobrando y que la verdad llegara de la forma más fría y deshumanizada posible. Este caso deja una lección incómoda pero necesaria. El padre de Priscila lo entregó todo: su patrimonio, su estabilidad, su vida entera en un intento desesperado por salvarla. Y aún así, terminó en la ruina económica, y sin su hija. Nadie está completamente a salvo, y confiar en que las instituciones siempre llegarán a tiempo puede ser un error fatal. Cuidarse, estar atentos a los entornos, a las rutinas, a los riesgos que muchas veces se minimizan, se vuelve una responsabilidad compartida, porque cuando la reacción llega tarde, ya no hay nada que recuperar. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.